perfectamente los 3 grandes compromisos en el tema de valores que tenía con la sociedad y con el programa con el que obtuvo 183 escaños, mayoría absoluta, que eran el recurso de inconstitucionalidad a la ley de memoria histórica, el recurso de inconstitucionalidad a la ley de matrimonios homosexuales, así llamada, y el recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto. ¿Por qué Mariano Rajoy no tocó ninguna de esas 3 leyes? ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué el partido lo soportó? Bien. Primero, él nunca lo ha explicado. Era un tema que tenía que haber explicado por lo menos a sus parlamentarios y a sus afiliados. Nunca lo hizo. Hay muchas versiones. Yo en mi libro también cuento lo que pienso que ocurrió. De rentabilidad política no era, porque se perdieron votos. Es decir, nosotros en el año 2011 ganamos con 11 millones de votos. Yo en la legislatura anterior había sido la portavoz de Asuntos Sociales y sé lo bien que defendimos todos estos temas. Y se defendieron además de una manera muy rigurosa y con un recurso al Tribunal Constitucional absolutamente sensato y riguroso. Sin embargo, llegamos al año 2011 y ocurre eso. Evidentemente, los 11 millones de votos, no todos estarían a favor de que se regulara o que se reformara la ley del aborto, pero sí todos consentían en que aquello sería así porque era indubitado que el Partido Popular iba a modificar la ley AIDO, por el recurso, por sus estatutos, por su programa, por todo. Luego, no fue un tema de rentabilidad política, se perdieron 2,5 millones de votos en las siguientes elecciones. No digo que todos fueran por este tema, pero evidentemente este tema no ayudó a que se conservara el número de votos, sobre todo el de los fieles. Segundo tema, ganó Celia Villalobos y los 4 más que estaban más cerca de Rajoy. Evidentemente ganaron. O sea, hubo unas declaraciones anteriores de 2 presidentes de comunidad, entonces el presidente de Extremadura y el presidente Núñez Feijóo de Galicia, donde hicieron unas declaraciones que no estaban de acuerdo en que el Partido Popular reformara aquello. Luego había una minoría, con alguna fuerza algunos, que no quería que aquello se reformara. Pero esa voluntad, yo incluso pienso que fue desde el inicio, porque hasta 3 años después no se presentó aquel proyecto y aquel de reforma de esa ley. Por lo tanto, ya existía una voluntad de que se fuera aceptando poco a poco el aborto, un tacticismo absolutamente perverso, y que además se reabriera un debate que no tenía por qué haberse reabierto. Y la última de las causas que podían haber aquí intervenido es el tema de someterse a los organismos internacionales. Aquella semana, cuando el presidente Rajoy sale diciendo que el proyecto de Gallardón ya se retira, nos hicieron miembros de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y después también se firmó un documento de Naciones Unidas donde se aceptaba la salud sexual y reproductiva, donde España aceptaba el concepto de salud sexual y reproductiva. Luego se estaba aceptando en los organismos internacionales ese concepto. Luego, pues eso, causas tenía, desde luego, fue una gran traición lo que se hizo a los votantes, a los afiliados, incluso a los parlamentarios que estaban defendiendo aquello, pues bueno, de la manera que se pudo, ¿no? Pero usted sobre todo no tiene ni una intuición de por qué lo hizo. Yo creo que tuvo presiones dentro del propio partido y presiones también fuera. O sea, yo creo que las dos cosas se unieron. Incluso yo creo que él no tenía intención, o sea, después viéndolo a posteriori, yo creo que ese tema a él hacía fu como los gatos. Ese tema no le gustaba nada, porque de hecho en la legislatura anterior se hizo una oposición como nunca, incluso como no lo había hecho Aznar. Cierto. Bueno, y la calle se movilizó por millones de personas. Sí, sí. Y sin embargo, ahora, ¿cuáles son los efectos? Yo creo que fueron las dos cosas unidas. O sea, el tema sometimiento a organismos internacionales y después que había una parte del partido que era, y hablando en un lenguaje muy vasto, el que le comía la oreja, que tenía más cerca el que le comía la oreja, y sin embargo la otra parte del partido, bueno, pues estaba a la espera de que saliera el proyecto de Gallardón, en la que teníamos todas nuestras esperanzas, ¿no? Y después además se hizo algo bastante peor, bueno, bastante peor, ya era bastante gordo el que no se protegería al no nacido y que un partido como es el Partido Popular, donde además los efectos que produce son enormes, porque ya digo yo, es un tema que va más allá del tema de aborto sí, aborto no, es que no reconoces los derechos humanos como tales, por lo tanto, como base
primordial del ideario de un partido político, donde dice, bueno, yo defiendo a la persona, la dignidad de la persona. Bueno, ¿qué? Pues, si no defiendes la vida, si no proteges la vida, ¿cómo que defiendes a la persona? O sea, se cae, no es imposible sustentar un discurso y un relato de esas características si resulta que no proteges el derecho a la vida. Es imposible. A mí Zapatero me tendió la mano Sí. y me dijo, 2 meses antes de dejar el gobierno, charlando con él, se levantó y me tendió la mano y me dijo, tú, Mariano, no quitará ninguna de mis leyes. Zapatero. Te ha puesto una comida. Y la perdí. A publicidad, 1 minuto.